En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana les proponemos un tema realmente apasionante que mezcla actualidad, filosofía, sociedad. Vamos a hablar de una de las características quizá que mejor definan nuestras sociedades contemporáneas, la memoria líquida. Cómo vamos pasando de tema a tema casi sin tiempo para digerirlos. Nos acompañan en este estudio Talia Olvera, politóloga y lingüista especializada en innovación en medios de comunicación. Bienvenida, Talia. Gracias, Carlos. Melissa Serrato, periodista especializada en cultura. Bienvenida, Melissa. Buenos días, Carlos. Y Ariadna Cancio, psicóloga clínica. Bienvenida, Ariadna. Buenos días, Carlos. La memoria líquida, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Fue el célebre sociólogo polaco Zygmunt Bauman quien puso nombre y teorizó sobre algo de lo que hoy vamos a hablar, la sociedad líquida, la sucesión de crisis políticas y económicas y sociales y cómo nuestra atracción por lo instantáneo, por el consumo rápido, van configurando una forma de ser y de relacionarnos. Las redes sociales y el clic, la cultura de titulares, el rápido pasar a lo siguiente, como si todo fuera un bien de consumo. También la información o la ingesta de toneladas de información sin capacidad de análisis. ¿Les suena todo esto? Quizás el reflejo más potente está en la memoria líquida. La guerra de Ucrania ha borrado todo del mapa. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la pandemia, que ya parece, y del Brexit? Seguramente dentro de muy poco nos pase lo mismo con la crisis siguiente. Repasemos algunas portadas que nos parecen incluso algunas de ellas lejanas. La Croix. Para nuestra salud, ¿hay que dejar de informarse? Un poco provocativo el titular. Y dos asuntos, dos crisis como ejemplos que ya parecen borradas del mapa. Una de ellas, esta portada de Liberación, Brexit, el final. Ya casi ni nos acordamos de la de meses y años que dedicamos a este trágico divorcio entre la Unión Europea y el Reino Unido. Otra del COVID, esta del país, el virus que bloquea el mundo. Son dos ejemplos de cómo las crisis se encadenan y de repente la actualidad va pasando de pantalla casi sin tiempo para la digestión. Bueno, Talia, les pregunto a las tres, ¿qué les viene a la mente cuando hablamos de memoria líquida? Lo primero que me viene a la mente es cómo hemos presenciado y sido partícipes de una cantidad de cambios de paradigmas, sobre todo en la comunicación. Pasamos, por ejemplo, de la época de la audiencia a la época del usuario, de los medios masivos a la información hiperpersonalizada, de la periodicidad al tiempo real, de la escasez de la información a la abundancia y a la hiperaccesibilidad. Por supuesto, todo esto ha tenido un efecto social e individual. Las relaciones humanas están afectadas, nuestra salud está afectada, nuestro tiempo de descanso está afectado, nuestro sueño se ha reducido, nuestras capacidades cognitivas, nos hemos vuelto más sedentarios y la inmediatez con la que conseguimos todo nos ha vuelto menos tolerantes a la frustración. Queremos todo de inmediato, nos hemos vuelto impacientes incluso. Lo queremos ahora como si todo fuera una urgencia, ¿no? Vamos rápido y no sabemos exactamente a dónde. ¿Qué le sugiere el término de memoria líquida, Melissa? A mí me sugiere la idea de un río, básicamente, de un río con una corriente muy fuerte, muy rápida y que en su curso va dejando piedras y piedras atrás. Y nosotros somos, en muchos casos, o esas piedras o presenciamos lo que esas piedras van quedando con el curso del río a gran velocidad. Básicamente eso me sugiere y que queda lo que alcancemos a rescatar. Muy visual. Ariadna, ¿qué le sugiere? Sí, coincido en lo mismo, es tal cual, o sea, pienso en lo líquido, en el agua, como aquello que se diluye, que aquello que va pasando y que nos deja finalmente en una situación de incertidumbre donde toda la humanidad que está en transición está en incierto y justamente, como hablabas, ¿no?, en la pandemia, ¿no? Me parece que en el 2020 la sociedad mostró toda su exponencia, toda su potencia frente al infinito. La memoria líquida es el reflejo de una sociedad líquida, como decía Bauman. Es quizá la mayor expresión de un consumismo desmesurado que afecta, digamos, como comentaba Talia al principio, a todas nuestras capacidades. Es decir, hay una expresión, esa memoria, y a partir de ahí todas nuestras capacidades que son el reflejo de ello. Sí, se han visto disminuidas y estamos en un tiempo que nos parece un tiempo de información, de acceso a la información. Sin embargo, la información, como había dicho el filósofo Byung-Chul Han, que es complementario, me parece, de Bauman, la información por sí sola no ilumina al mundo, también lo puede oscurecer. Y estamos observando precisamente un tsunami
de informaciones que se producen segundo a segundo, más incluso de lo que somos capaces de digerir, de observar en nuestro tiempo de vida. Y toda esta información se adiciona, se va acumulando, no crea narraciones, no crea una historia, no crea una memoria, y no queda registrada tampoco, aunque sí la hemos ido registrando, ¿eh? Y bueno, son fragmentos de actualidad que desaparecen a la publicación del siguiente, y no es posible detenerse en este flujo, ¿no? Por eso esta idea de líquido. Es un flujo constante de información, y los intervalos de la actualidad son muy reducidos. Además vivimos, esta actualidad nos motiva a, más bien se nos presenta como algo emocional para que reaccionemos por sorpresa, ¿no? Y por esta fugacidad desestabiliza la vida, no crea ningún lugar de referencia. Pasamos de una información extremadamente violenta a la imagen de un gato. Sí, sin casi una narrativa, un relato. Sí. Melissa, como periodista, hemos caído en la cultura del clic, de la cultura del titular. ¿Quiénes son los grandes perjudicados de esta sociedad que estamos describiendo, de esta memoria líquida? La falta de referentes, la falta de espíritu crítico a la hora de leer informaciones, la falta de profundidad, de análisis en las informaciones. ¿Cómo lo ves? Por un lado está siempre el tema de los medios de comunicación, la responsabilidad que tienen o que tenemos los periodistas y los medios de comunicación para precisamente construir narrativas y crear relatos y contar historias. Pero efectivamente la actualidad es la actualidad y los medios tenemos la obligación de contarla. Entonces, es decir, hay por un lado un rol. Por otro lado, es verdad que los medios de comunicación, por ejemplo, en muchos casos se toman el tiempo y las páginas y los espacios en televisión, en radio, en prensa, de hacer, por ejemplo, también perspectivas y seguimientos de temas que son importantes. Entonces, digamos, hablabas del Brexit, sí, ya lo vemos distante, pero hoy todavía, por supuesto, vemos las consecuencias del Brexit, y yo creo que el rol de los periodistas también es precisamente tomar esa perspectiva y mirar, bueno, hoy estamos viviendo esto, ¿con qué perspectiva? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto que estamos viviendo? Entonces, eso por un lado. Pero cuando me preguntas quiénes son los grandes perjudicados, pues, por supuesto, la sociedad, el público, nosotros como miembros de la sociedad. Pero entonces, ¿cuál es la herramienta o cuál es la herramienta que le vamos a dar a la gente para tener perspectiva, para construir ellos mismos sus propios relatos? Pues yo creo que básicamente la educación. Sin educación y sin saber qué leemos, qué no leemos, cuál es la diferencia entre una verdadera noticia y una fake news, pues también se hace necesario que desde las escuelas, desde la familia, desde los senos de la persona, se construya también perspectiva, se aprenda a mirar, se aprenda a seleccionar qué ves, qué no ves y por qué ver y no ver ciertas cosas. Claro, esto que estamos describiendo también es el contexto en el que llevamos hablando desde hace 5, 6, 7 años tanto de las fake news, porque las fake news pueden navegar mucho más fácilmente por esta sociedad de la memoria líquida, ¿no? Yo también pensaba que se cree erróneamente que la memoria funciona como una grabadora, ¿no? Que absorbe la información, se registra y después uno puede ir a buscarla. Pero esto es erróneo, la memoria es constructiva y el recuerdo es reconstructivo. Entonces, ¿esto qué significa? Que funciona como Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Una persona puede escribir su recuerdo, pero también otras pueden venir y modificarlo. Y así funcionan los medios y las noticias. Si implantamos recuerdos falsos o erróneos, esto modifica la conducta de las personas. Por eso la fake news, o sea, es interesante ver, ¿no? ¿Qué resultado tienen? Les voy a hacer una pregunta, no sé si polémica. ¿Un influencer es un referente en la sociedad líquida que describió Bauman? Talia. A ver, ¿quiénes son los referentes actuales en esta sociedad de la sociedad líquida? Bueno, porque antes teníamos los intelectuales que marcaban... ¿Quiénes son ahora? ¿Los influencers de Instagram? Es una respuesta un poco difícil de contestar, porque bueno, ahorita quien otorga el valor a esta, bueno, ¿quién está otorgando el valor a estas personas? ¿Quién los está erigiendo en seres que influyen? Pues somos nosotros, ¿no? Es la multitud. Y esta multitud funciona a través de likes, a través de una adhesión que se hace likeando o
siguiendo los contenidos que fabrica alguna persona, ¿no? Pero como la información circula sin referencia a la realidad, sin contexto, en este cacareo permanente, pues la multitud de forma subjetiva está otorgando un lugar de importancia a personas que que por el funcionamiento, de hecho, de los medios sociales, parecen estar hablando desde el mismo nivel que hablaban antes los intelectuales, ¿no? O actualmente, por ejemplo, se puede contradecir un postulado científico, la palabra de un experto con la historia de una experiencia personal, ¿no? Vamos a profundizar en eso porque me interesa mucho. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué hemos encumbrado a un influencer de Instagram? Quizá porque los valores ahora de la sociedad es una hiperrepresentatividad, es un valor de la imagen, de la apariencia que ejerce una especie de tiranía en esta sociedad líquida. Melissa, ¿cómo lo ve? Yo creo que los referentes son algo absolutamente personal, Sí. Es decir, el referente, alguien que para mí es importante porque habla de la música que me gusta, del cine que me gusta, de los libros que me gustan, por supuesto no tiene que ser el mismo referente de ninguna de las personas que estamos en esta mesa. Entonces, lo que tú decías estoy absolutamente de acuerdo, es decir, somos nosotros los que le damos la validez a un influencer y hacemos que el logaritmo funcione de tal manera que se propague frente a otras personas. Pero ¿quiénes son los referentes de hoy? Yo no me atrevería a decirlo. Yo creo que cada vez, en ese sentido, tal vez sea algo positivo también de todo este flujo de información, que cada vez tenemos más posibilidad de escoger quién se acomoda a nuestros intereses o por qué comulgamos más con unos que con otros. Eso tal vez me parece, en medio de lo negativo que puede llegar a ser este flujo y este bombardeo constante de información, también me parece que también te da la posibilidad de seleccionar, y eso es algo que es un lujo. Ariadna. Sí, volviendo al tema de educar, ¿no? Me parece que es necesaria una educación virtual, o sea, sobre la virtualidad y sobre todo para los adolescentes, que me parece que es el rango de la sociedad que es más vulnerable, ¿no? Y que generalmente los adultos nos quejamos mucho de los adolescentes, pero que finalmente son los adolescentes los que producen los cambios, los grandes cambios y movimientos en la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos como esto, los influencers? Depende cuál sea el influencer, ¿no? No es lo mismo aquel que propone saltar sobre los techos que algún otro que propone hacer una colecta. En Argentina hay un caso de Santi Maratea que ha recolectado más de 2 millones de euros para operaciones o para conseguir camiones para apagar incendios. Entonces contrarresta la falta de la política, ¿no? Ya ven, hablamos de referentes en esta sociedad líquida. Vamos a seguir hablando de ello a vuelta de la pausa. Gracias. Directo América, la cita matinal de France 24 en español. De lunes a viernes desde Bogotá, con las noticias claves del día en América Latina y el mundo. Y los temas más importantes de la salud, la economía, los deportes, con invitados y corresponsales. Matinal Directo América, en France 24 y France24.com. Liberté, égalité, actualité. Seguimos aquí en Primera Plana esta semana hablando de la memoria líquida como una de las características de nuestras sociedades contemporáneas. Lo hacemos con Talia Olvera, politóloga y lingüista, Melissa Serrato, periodista especializada en cultura, y Ariadna Cancio, psicóloga clínica. Hablábamos antes de la pausa de los referentes del mundo actual, si eran los influencers en esta sociedad de la memoria líquida. También de las redes, de la cultura de los clics, hablando de la información. Claro, todo esto
no son referentes de peso, todo esto termina siendo diluido, de ahí el concepto de sociedad líquida sin posibilidad alguna de que nada perenice. En un momento de hiperrepresentación, de hiperinformación, de hiperconectividad y con la circulación acelerada de la que tampoco comprendemos bien su sentido. Quizás este sea el primer problema, que no hay una falta de sentido en lo líquido que nos paremos a analizar, es decir, la falta de sentido crítico respecto a esto que estamos describiendo hoy. Por ejemplo, la falta de medios de comunicación que hagan el ejercicio que estamos haciendo hoy. Y no solo de medios de comunicación, de filósofos, de sociólogos que se detengan, porque lo que nos falta es tiempo, el tiempo de la reflexión, el tiempo de la creación, el tiempo de escuchar. Nos faltan silencios. Estamos en un ruido permanente que nos está ocultando parte de nuestra realidad también. Las opiniones se están polarizando, la gente reacciona de forma emocional generalmente para estar a favor o en contra, los matices se están perdiendo. Yo pienso que debemos apostar al silencio, a la lentitud. Porque el tiempo en realidad es el mismo, cuantitativamente el mismo que había antes. Lo que ha cambiado es una especie de aceleración del tiempo que no nos deja tener ese pozo, ese sedimento respecto a los temas, ¿no? ¿Cómo lo ven, Ariadna, Melissa? Yo lo pienso más como una incontinencia, ¿no? El que hay que contestar rápidamente, meterse rápidamente, porque si no uno corre el riesgo de ser bloqueado o quedar fuera si no logra responder enseguida. Entonces no hay un tiempo, no hay distancia, no hay alternancia, no hay alternativa y tampoco hay comunicación. ¿No? O sea, es un mensaje que tiene que haber una recepción, pero no hay un interlocutor. Entonces se convierte en una pantomimia de la comunicación, de cuerpos ahí, que en realidad todo está virtualmente. Voy a hacer un poco de abogado del diablo, echar la culpa siempre al sistema. ¿Es culpar al individuo, más si cabe, cuando éste ha tenido posibilidades formativas que sus padres no tuvieron, por ejemplo, yendo a la universidad? ¿Cómo lo ven? Es decir, podemos poner todas las culpas encima del sistema, pero ¿estamos exculpando al individuo de hacer estas lecturas críticas, Melissa? Lo que pasa es que también va, por supuesto, sí, es el sistema, pero son las demandas también de nuestra época. Es decir, tenemos que estar felices y optimistas como nos lo pide, digamos, la cultura también de la autoayuda, del despertarse con una sonrisa y saludarte y pensar que todo va a ir bien en tu día, pero también tenemos que hacer ejercicio para estar en forma y también tenemos que ser buenos profesionales y también tenemos que ser buenos padres y también tenemos que ser buenas parejas. Es decir, todo también pienso que se concentra en todas las exigencias que le hemos puesto al individuo, y hay una palabra de la que se habla mucho en revistas y en muchos lugares, también las redes sociales de las que estábamos hablando, cómo tener la pareja perfecta, cómo ser la chica perfecta, cómo tener... Es decir, un culto a la perfección que también, por supuesto, si tienes todo el tiempo dedicado a ser una gran profesional, a ser una gran... cualquiera de los oficios y de las dimensiones de la vida en las que nos desarrollamos, pues a qué horas también tienes tiempo de ser crítico, de tomarte el tiempo de reflexionar sobre lo que está pasando y de ver cuáles son las consecuencias de la guerra de Ucrania en mi vida personal. Bauman hablaba no solamente, por ejemplo, de la memoria líquida y del tiempo líquido, sino también hablaba del amor líquido, y es algo que es esencial porque significa que este sistema y todos estos contextos de los que estamos hablando permean nuestra vida íntima de una manera asombrosa, pero que no la vemos, no la percibimos fácilmente, y eso también se ve reflejado en la falta de lo que llaman compromiso y en las relaciones, la falta de buscar una pareja, por ejemplo, estable o algo así, sino que todo es rápido y consume, así como consumes noticias, consumes personas. Sí, Bauman quizás lo definía como el debilitamiento del tejido social, ¿no? Del tejido social por toda esta sociedad líquida. Talía, ¿cómo lo ve? Esas consecuencias se notan en el debilitamiento del tejido social, ¿no?
Por supuesto, y por retomar a Byung-Chul Han, que es, yo pienso que es complementario de Bauman, él nos habla de la desaparición de los rituales, por ejemplo. Ya no tenemos ritos, ya no tenemos lugares comunes a donde asistir. Nos hemos distanciado también, desaparecen también las cosas. En la inmediatez desaparecen las cosas. El valor que tiene, por ejemplo, un alimento que hemos preparado, al que fuimos a conseguir los ingredientes que preparamos, que consumimos, sentados en una mesa frente a las personas que queremos, no es el mismo que el que pedimos por teléfono, que el que pedimos a través de una aplicación y que nos llega en 5 minutos, ¿no? Con las consecuencias sociales que además eso puede tener. ¿Ariadna? Sí, siento que hay una mercantilización de la vida cotidiana, o sea, hay una pérdida de los vínculos, de los lazos sociales, este pérdida de los lazos sociales lo que hace es que haya más cosas para vender, ¿no? Entonces hay una activación del consumo por la falta de lazos, ¿no? Aquello que se rellena con cosas. Voy a seguir haciendo de abogado del diablo, porque sin embargo el planteamiento de hoy puede llevar a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿no? Esa famosa frase. Y sin embargo, las redes también han contribuido a la democratización de la información, al acceso a la cultura. Es decir, no sé si podemos hablar de un arma de doble filo en realidad, que no es ni mejor ni peor que en otro tiempo, ¿no, Melissa? Pues yo creo que la nostalgia por los tiempos pasados es algo que siempre va a existir. Sí. No creo que también sea solamente consecuencia de esto, pero sí es verdad que sí, y lo planteábamos hace un momento, no hay tampoco que satanizar todo este flujo de información y todo, es decir, tiene consecuencias negativas como también tiene factores favorables. Sí, por ejemplo, la democratización de la cultura. Antes, por ejemplo, no sé, ir a un espectáculo de danza, de teatro, podía ser sumamente costoso o solamente te enterabas de que lo había por revistas especializadas o algo así. Hoy en las redes sociales lo puedes encontrar, los horarios, manifestaciones gratuitas, y eso también, por supuesto, tiene un lado favorable, es decir, acercar también a la gente a cosas que antes sí, evidentemente, eran difíciles de encontrar, difíciles de acceder y costosas, ¿sí? Claro, un arma de doble filo, tenemos que considerar también esas partes positivas, porque si no la crítica puede volverse un poco elitista, ¿no?, a la hora de tratar este tema. Talía. Pues elitista tal vez sea, bueno, más bien excluyente desde el momento en el que pensamos que todos estamos participando en esta sociedad. Y bueno, en realidad son muy pocos quienes generan contenido. Son muchos más los que participan pasivamente recibiendo estos contenidos, sin hablar además de la fractura digital y de toda la gente que está excluida, y que no solamente son adultos mayores, que también son jóvenes, que son personas que viven en precariedad, que no están participando para nada en esta sociedad, pero están viviendo las consecuencias, porque son ellos los que nos están permitiendo, por ejemplo, un acceso rápido a ciertos productos, son ellos los que nos traen, como hablaba antes, del alimento que pedimos y que queremos que esté 5 minutos en nuestra casa. Es la gente precarizada la que está viviendo esto, y en ese sentido hay una exclusión. Ariadna. Yo pienso que si las rutas del ciberespacio son infinitas para la conciencia humana, entonces como la única solución de este infinito termina adormeciendo. Pero al mismo tiempo, o sea, creo que si no pensamos en el final, si es eso, como buscar no pensar en el final, no pensar en la muerte, al mismo tiempo solo que saben morir aquellos que encuentran en el arte, en la ciencia ficción, en la literatura, un sustituto de lo que les falta a la vida. Entonces tiene esta cosa, ¿no?, como doble, ¿no? El equilibrio, no sé si el equilibrio, pero sí entre estas infinitas opciones, ¿no? Si tenemos la posibilidad de descubrir la cultura, podemos continuar. Lo que pasa es que, no sé si esto a lo que se refiere a Ariadna tiene una profundidad y una carga espiritual que va en contra de lo que estamos planteando como memoria líquida, ¿no? Quizá lo que dice Ariadna es totalmente cierto, pero tiene una profundidad y un sedimento que es justo el contrapeso, lo que no sé, que está ahí, pero que cuesta encontrarlo, ¿no? ¿Cómo lo ven, Talía? Sí, por eso Han habla de la desaparición de los rituales, de los espacios de encuentro. Es verdad que todo lo que requiere de tiempo parece estar desapareciendo,
pero para ser un poco tal vez optimista... Venga, vamos a poner algún punto optimista en el programa, en los minutos finales. Me gustaría decir que existen lugares de resistencia. Sí. Hay lugares, hay espacios en donde se preservan las cosas, en donde se genera historia, se genera memoria. Están, por ejemplo, todos estos movimientos slow, ¿no? La slow food, la slow fashion, que reivindican la lentitud. Este espacio este lugar en donde se resiste, donde nos resistimos a la rapidez y a la desaparición de las cosas. Y bueno, algo concreto que puedo mencionar sobre esto es algo que contra todo pronóstico se ha resistido a desaparecer, y es el libro impreso. Durante algunos años se creyó que el libro electrónico iba a destronar completamente el libro impreso, y pues no. El libro impreso sigue siendo como objeto un referente. La hoja como punto de referencia de un inicio, de un fin, sigue siendo un referente necesario. Con más cosas, con la radio, con la tele. Siempre pensamos que la llegada de Internet iba a quitar lo anterior, pero hay una transformación más que una sustitución 100%, ¿no? ¿Cómo lo ve Melissa, que trabaja en medios? Y siempre está esa selección. Es que la posibilidad de seleccionar al final es algo sumamente humano. Es decir, claro, tienes el libro digital, pero si todavía prefieres abrir el libro y olerlo y sentir la textura del papel en tus manos, pues vas a seleccionar eso, así cueste un poco más o simplemente por la preferencia que tienes frente a ello. Pero a su vez yo también diría que... así como hablabas de los movimientos de resistencia, también a pesar de todo hay cierta conciencia, a pesar de que somos parte todos, creo que, bueno, hay muchas personas excluidas, como decías, de estos sistemas de información, pero también a pesar de todo y siendo parte, por supuesto, de este movimiento rápido, cuando entramos a un café, a un bar pequeño y te dicen, no, estos avisos de no tenemos wifi, pero hablen entre ustedes. Es decir, también hay ciertos recordatorios que te dicen, sí, es decir, el teléfono lo puedo mirar en cualquier momento, mejor cuéntame cómo estuvo tu día. Es decir, y hay mucho placer también en encontrar esos otros espacios que fue como el post-confinamiento, volvernos a encontrar daba gusto. Pues lo vamos a dejar ahí, con esa idea feliz final, de volvernos a encontrar, de volver a buscar esos espacios. Nos quedamos con este punto de optimismo. Muchísimas gracias a las tres y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.